Por el dedo de Dios escribió, el arcángel divino, en el cielo tu eterno destino. Son expresiones que están presentes en nuestro himno nacional. ¿Pero qué significan esas expresiones? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la contextualización de estas expresiones religiosas? ¿Se afecta o se daña el carácter laico del Estado? Son preguntas que nos hacemos esta noche en Sacro y Profano, el himno nacional en torno al libro Al grito de guerra, escrito por José Antonio Crespo. Un himno es un canto y pieza lírica que expresa sentimientos profundos de un colectivo. En la antigüedad, los himnos estaban dedicados a las deidades, a los santos, a héroes o conmemoraban alguna hazaña. Los himnos recuerdan también celebraciones, expresan júbilo o entusiasmo. Asimismo, puede ser una composición musical que identifica a una comunidad, una región, un pueblo o una nación y une a quienes la interpretan. Estos himnos suelen ser o bien marchas o poemas líricos. Un himno nacional es una composición musical emblemática de una nación que la identifica y que une entre sí a los ciudadanos. En general, los himnos nacionales tratan de reflejar la grandeza, el sentimiento de solidaridad y la glorificación de la historia y las tradiciones de un país. Muchos himnos nacionales exaltan el patriotismo, el nacionalismo y tienen un tono bélico. La Marsellesa, el himno de Francia, es considerado el más bello de todos. El himno nacional mexicano empezó a usarse desde 1854 y fue considerado por los liberales como una pieza de los conservadores y santanistas. Bienvenidos a Sacro y Profano, una emisión que analiza el impacto cultural, histórico, social de lo religioso en nuestra sociedad. Y le invito para que esta noche analicemos, revisemos, veamos el himno nacional. El himno nacional, que es una fuente, digamos, de identidad, lo aprendimos de pequeño, pero ¿qué tanto sabemos de su contenido? ¿Qué tanto tenemos claro algunas expresiones que no entendemos muchas veces? Y para ello tenemos José Antonio Crespo, un politólogo, historiador, que se tuvo la delicadeza, el interés de escribir un libro que se llama Mexicanos al grito de guerra, que acaba de aparecer y donde nos desmenuza todo esto. Pues te agradecemos mucho. Bernardo, al contrario, gracias. Y para empezar, explícanos qué es un himno nacional, para qué sirve, cuál es la razón de ser de los himnos nacionales. Bueno, en cada país que he visitado, siempre es el más bonito, es el mejor y el más reconocido a nivel internacional. Desde Perú, Francia, sí, México. ¿Pero qué es el himno? Bueno, el himno nace con esta organización que prevalece desde hace por lo menos 2 siglos, que es el Estado Nacional. Es un tipo de organización política. Antes del Estado Nacional, pues habían reinos, habían ciudades-estado, imperios, pero con unas características muy distintas. Cuando se van conformando los Estados Nacionales en distintos momentos, desde luego que se requieren elementos de unidad nacional, de identificación de todos aquellos que forman parte de esa organización política, por las diferencias que puede haber, enormes diferencias sociales, diferencias raciales a veces, diferencias lingüísticas, diferencias religiosas. Es decir, bueno, pero ¿qué tenemos en común pese a nuestras diferencias? ¿Qué podemos apelar para, de alguna manera, proteger nuestros intereses y nuestra identidad? Y entonces surgen los símbolos nacionales, la bandera, los escudos nacionales y el himno. Un canto que además, por haber música de por medio, puede fácilmente conectar con las emociones. Quizá más fácilmente que la bandera, pues la bandera es una insignia, desde luego, pero el himno te puede desde luego involucrar fuertemente con emociones de patriotismo, de identificación. Eso es lo que se busca de alguna forma. Y por eso todos los países tienen himno nacional. Ahora, José Antonio, este himno nuestro, pues se hizo hace más de 150 años. Tiene muchas palabras que decíamos no entendemos. Yo cuando leí tu libro, el bridón, que lo cantaba yo desde niño, dije, ¿qué será un bridón? Y es un caballo. Caballo de guerra. Hay muchas cosas que han entrado en desuso por la distancia de tiempo. Ahora,
En tu libro planteas grandes aspectos como sería el belicismo. Hay una actitud guerrera en el himno, ¿no? Sí. Propio de inicios del siglo XIX o mitad del siglo XIX. Pero también hay elementos de liberalismo, nacionalismo exacerbado, etcétera. Pero también hay elementos religiosos. ¿Cómo entender estas mezclas? Sí, bueno, refleja muy bien el pensamiento, las actitudes, las preocupaciones del siglo XIX. Y en particular el siglo XIX mexicano. Hay muchos himnos bélicos, muchos, porque surgieron a raíz de las independencias en América Latina, pues la marsellesa en contra, digamos, de la aristocracia, de la monarquía, de otros países que se involucraron también para detener la Revolución Francesa, pues tienen contenidos belicistas. Pero creo que el mexicano se distingue porque desde el principio hasta el final prácticamente está con figuras bélicas, con llamados a la guerra. En América Latina hay muchas frases bélicas, por supuesto, recordando la colonia, la conquista, nos enfrentamos a los españoles, pero luego vienen muchos pasajes en el sentido de el progreso, de las bellezas naturales del país, de vamos a trabajar juntos, vamos a cambiar las armas por el arado. Y en México no, en México cuando hablas de las montañas y los valles son ensangrentados, son escenarios de guerra. Cuando hablas de las construcciones es que se están cayendo por los bombardeos. Todo es bélico desde el principio al final. Entonces eso llama la atención de nuestro himno. Hay algunos himnos por ahí, por ejemplo yo menciono el de Tíbet por ahí, que no tiene ningún aspecto belicista. En América Latina el que es más pacífico es el de Honduras. Casi habla de pura paz, de pura armonía. Es raro porque está en América Latina a final de cuentas también. Vamos a regresar sobre esos temas. José Antonio, te agradezco mucho tu presencia y efectivamente el tema que tenemos esta noche es analizar el himno nacional. El título, por lo que dices, es muy gráfico, el contenido belicista de nuestro himno. Mexicanos al grito de guerra. Está usted en Sacro y Profano y en un momento más regresamos. No le cambie. El himno nacional mexicano empezó a usarse desde 1854. Sus estrofas fueron compuestas por el poeta Francisco González Bocanegra en 1853 y su música fue compuesta por el catalán Jaime Nuno al año siguiente. Fue elaborado durante los gobiernos del dictador Antonio López de Santa Anna. Los liberales no lo apreciaron con simpatía, por lo que el actual himno nacional tuvo un largo y sinuoso proceso de consolidación. Fue hasta 1943, a partir de un decreto expedido por el presidente Manuel Ávila Camacho, que se oficializa y es considerado como uno de los 3 símbolos patrios oficiales de México. En el artículo 42 de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, se menciona que el himno nacional solo se ejecutará total o parcialmente en actos solemnes de carácter oficial, cívico, cultural, escolar o deportivo. Las referencias religiosas del himno nacional es el tema de esta noche en Sacro y Profano y tenemos el honor de estar con José Antonio Crespo, que por cierto se dio un brinco de un programa a otro y hasta se cambió de saco y no trae toda esta indumentaria negra que tienen ahí en primer plano. Así es. Un programa hermano. Hemos visto el carácter bélico, el momento que fue escrito, las palabras que son muy diferentes, la atmósfera en la cual se dio este himno nacional, pero vamos a entrar ya en materia. Ajá. Y ayúdanos a entender estas referencias religiosas. Mira, a mí me parece que es cosa de la época, del momento. Recordemos que esto es 1854. Todavía no viene la Constitución, todavía no viene la separación del Estado y la Iglesia. Eso por un lado. Pero lo normal era en países latinoamericanos, católicos, que tenían una iglesia de Estado, pues las referencias a Dios son normales. Sobre todo que además hay que tomar en cuenta que el himno tiene un sello conservador. Francisco Bocanegra, que es el que aporta la letra, pues es un conservador, que luego se sintió perseguido por los liberales, cuando ya triunfaron los liberales. Él es claramente un conservador, y el himno se convoca bajo la presidencia de Santa Anna, que a final de cuentas, aunque saltaba de un lado para el otro, pues más bien tuvo un sello conservador. Entonces, claro, las referencias a Dios eran como naturales en un país católico del siglo XIX. Creo que prevaleció y prevalece, digamos, pese a ser ahora un Estado laico México, porque no hace referencia a una religión específica, sino a Dios en términos generales. Yo no creo que siquiera es incompatible con la laicidad
Podría uno decir que sí, si te pones muy estricto, pero laico no quiere decir ateo, sino respeto a las creencias en términos generales. A cualquier tipo de creencias. No habla de la Iglesia Católica. Ahí sí hubiera generado, digamos, problema de decir, oye, es que los mexicanos, sobre todo, mientras más pasa el tiempo, pues somos de todo, hay de todo. Y que los liberales hubieran de alguna manera saltado. Pero, ¿cómo es posible si es un producto conservador, digamos, se consolida como himno de un Estado liberal? ¿Qué pasó ahí? Fue muy difícil que se consolidara así. Cuando ya salió el himno, cuando ya se nombró como el himno que ganaba el concurso, Santana estaba muy ocupado porque estaba la revolución de Ayutla en su contra, de los liberales justamente que ya lo querían quitar. Entonces ni siquiera lo oficializó. Él andaba enfrentando a la revolución de Ayutla y poco después tuvo que salir. Cuando sale Santana, los liberales no reconocen el himno. Había habido muchos intentos de himnos antes de este, muchísimos. Y hubo después intentos de himnos y himnos, ahorita vemos eso, después de este. Los liberales no lo reconocieron, ¿por qué? Por el sello conservador, claro, de entrada. Aunque no hace referencias específicas a la ideología conservadora, salvo en 2 estrofas que eventualmente se quitaron. Iturbide, por la consumación de la independencia, pero pues quedó más bien como, pues era el realista, ¿no? No era el insurgente. No hay mención, nunca hubo mención en el himno de Morelos o Hidalgo, el sello conservador. Y luego de Santana, una estrofa que realza la figura de Santana, que también eventualmente se quitó. Esos son los elementos conservadores. Lo demás en realidad, pues no se ve el conservadurismo, se ve el belicismo y el nacionalismo. Claro. La confrontación con las potencias extranjeras, pero no propiamente una parte ideológica. Ahora, ayúdanos a entender ciertas frases. Por ejemplo, por el dedo de Dios se escribió. ¿Qué quería decir esta expresión? El destino de por el dedo. Yo hago un capítulo ahí que hago la referencia de cuando tuvimos la independencia, había un optimismo enorme sobre los recursos naturales, sobre los potenciales. Creíamos que íbamos a ser potencia mundial. Estábamos convencidos, los mexicanos, de eso, de que era cosa simplemente de cortar los vínculos con España y en automático íbamos a florecer, porque se le veía muchos recursos, se le veía muchas posibilidades. Y entonces decían, Dios nos favoreció con la naturaleza, con nuestros recursos. Incluso se veían muchos potenciales en la propia población. Una especie de destino manifiesto. Algo así, pero no como el norteamericano, claro, no para conquistar, no para imponer, sino Dios nos favoreció con un país enorme, con una riqueza natural, con recursos minerales, en fin, todo lo que teníamos como tal. Arcángel divino, ¿qué significa? Solamente, ahí sí creo retórica? Que solo, ¿Es retórica? Sí, es una referencia simplemente religiosa, es decir, poner al país bajo resguardo de Dios. Que casi cualquier persona de esa época, del siglo XIX, podría aludir a ese tipo de figuras. Hay que recordar, mira, decíamos, los liberales no aceptaron este himno, hicieron el suyo propio después. Juárez hizo, ya cuando cayó Maximiliano, hizo un himno propio, no propio para él, es decir, un himno más liberal, inspirado en la batalla del 5 de mayo, que se llama la Marcha Zaragoza. Y ese fue el himno oficial de México durante el gobierno de Juárez. Y ese sí tenía claramente contenido ideológico liberal y mencionaba en contra a Miramón, a los conservadores. Ese sí tenía un sello ideológico. Este de Bocanegra, pese a ser el conservador, en realidad no lo tiene. Por eso es que pudo subsistir. Pero los liberales no lo rechazaron por las figuras religiosas, es a lo que yo iba. Acuérdate que incluso en la Constitución del 57, donde ya claramente es una constitución, digamos, liberal, laica, etcétera, se hace referencia de pronto a la imagen de Dios. En el cielo tu eterno destino. ¿Qué lectura le hiciste en tu... Tienes un glosario incluso en el libro donde nos ayudas a entender estas expresiones. Sobre todo las palabras extrañas y los verbos raros. De nuevo, es como encomendar, así como se dice, Dios nos dio mucho, es decir, nuestra naturaleza, nuestro destino, ¿no? Por el destino de Dios nos dio mucho, es encomendar al país también, digamos, a la gracia y a la buena voluntad de Dios. Es como encomendar, como cuando encomiendas a alguien a Dios. Y como te digo, los liberales y los laicos, a final de cuentas, nunca han protestado por eso. Los intentos o las propuestas de cambiar la letra del himno nunca es por la cuestión religiosa. Se acepta a final de cuentas decir, bueno, pues Dios, ¿no? Dios genérico, no la Iglesia Católica o alguna otra iglesia en particular, como sí ocurre en otros países.
Claro. En casi todos los himnos hay menciones genéricas de Dios. Vamos a ver eso en el siguiente bloque. Está usted en Sacro y Profano. El tema de esta noche es el himno nacional, sus rasgos religiosos, y nuestro invitado de lujo, nuestro compañero José Antonio Crespo. Francisco González Bocanegra, autor de los versos del himno nacional mexicano, nació en San Luis Potosí el 8 de enero de 1824 y murió en la Ciudad de México el 11 de abril de 1861 a la edad de 37 años. Fue un poeta, dramaturgo, articulista identificado con el pensamiento político de los conservadores. Ante el triunfo de los liberales, se oculta por temor a ser reprimido, pues llegó a ser editor del Diario Oficial del Supremo Gobierno. Sus restos están depositados en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Jaime Nuno, compositor catalán, autor de la música del himno nacional mexicano, nació en Gerona, España, el 8 de septiembre de 1824 y muere en Nueva York el 18 de julio de 1908 a los 84 años. Ante la caída de los conservadores, se establece en Estados Unidos. Sin embargo, regresa a México en varias ocasiones. En 1901 es reconocido y homenajeado por el gobierno de Porfirio Díaz. Las referencias religiosas en nuestro himno nacional es el tema de esta noche en Sacro y Profano. José Antonio Crespo, en el bloque anterior nos explicabas algunas expresiones religiosas que eran propias de la época, redactadas por conservadores y que los liberales no les hizo mucho ruido, dado que eran genéricas y no hacían alusión a la Iglesia Católica, que era la imperante en aquel entonces. Así es. Estas referencias religiosas están presentes en otros himnos. Tú tienes un capítulo que analizas otros himnos. En casi todos los himnos del mundo hay alguna ¿sí? referencia. God Save the King o The Queen en Inglaterra. En el zar también, el zarismo de Rusia también decía que el Dios salve al zar. Hay muchísimas referencias a un Dios genérico y en algunos casos sí a una iglesia, a una religión específica. En los países musulmanes, claramente, cuando está prevaleciendo todavía el clero, se hace referencia al Islam, a Alá, ¿no? Cuando se han vuelto estados laicos o semilaicos, como fue el Irán del Shah, ya no habían referencias a la iglesia. Cuando regresa después de la revolución de Irán la teocracia, otra vez se habla de Alá, del Islam. Entonces, en algunos casos sí hay referencia específica a una iglesia o una religión específica. Decíamos del Tíbet, en el Tíbet es budista, pero ahí lo que me digo, porque el país es muy budista, los lamas. Teocrático, tiene una estructura teocrática. Una teocrática, pero del budismo. Entonces su himno está impregnado eso. Pero lo interesante es que precisamente por lo mismo tiene un carácter universal. Yeah. En el Tíbet se habla de todo el universo, de todos los países, de las menciones de Buda para todo el mundo, no nada más para ellos. Entonces, y en India también se hacen referencias al hinduismo, por ejemplo. Interesante ver esta relación entre nacionalismo, porque es un instrumento de identidad nacional, de un nuevo Estado nacional, con el tema religioso, o más bien como lo religioso es usado para fortalecer esta nueva identidad nacional, en algunos casos postcolonial, como el caso de América Latina. Sí, en algunos casos sí, porque a veces la religión es una identidad nacional o geográfica, pero en el caso del budismo, como es tan universal, por eso tanto los tibetanos como los hindúes hablan un poco más de un amor universal. Claro, que es parte digamos, del renato religioso. Sí. Ahora, tú has hablado que es muy bélico, muy nacionalista, tiene algunos rasgos religiosos y algunos lo han criticado por ser excesivamente nacionalista, etcétera. Y defender la patria frente al enemigo externo, etcétera. Quizá hay demasiada dramatización. Pero bajo la amenaza Trump, ¿cómo remiras el contenido del himno nacional frente a estas amenazas externas? Hoy tenemos que representa el gobierno de Donald Trump. Yo creo que en ese sentido, esta postura belicista, nacionalista del himno puede revivir, digamos, su importancia, es decir, la gente puede identificarse quizá más ahora en estas circunstancias con la letra de lo que normalmente se hace en los últimos tiempos. Por eso ha habido muchas propuestas, mucha debate sobre decir, oigan, ya no tiene nada que ver el contenido del himno del siglo XIX, ahí se entiende perfecto, estábamos metidos en eso. Pues ya queremos tener una vocación más universalista, más pacifista. Incluso hubo
un intento oficial de cambiar la letra, se cambió oficialmente la letra en 1910 con Porfirio Díaz para el centenario de la independencia. Y le cambiaron las frases a algunas estrofas más pacifistas, pero a la gente no le gustó. Mira. Hubo reclamos y entonces se quedó el himno a final de cuentas como estaba. Pero se redujo porque se le quitaron 2 estrofas. El original es muy largo, ¿no? De 10 estrofas. El original son 10 estrofas, solo cantamos 2 normalmente, la primera y la última más el coro. Ajá. Se le quitaron 2, la de Iturbide y la de Santana. Ajá. Entonces ya quedan 8 estrofas, el himno completo, pero solo cantamos 2. Entonces hubo el intento ya pues de cambiar la letra y a la gente no le gustó. Creo que en las encuestas que se han dado, la mayoría de la gente está a gusto con el himno, pese a que digas, no le entiendo lo que es Bridón y lo que es esto, pero el acero. Y sí, la prestada del acero, pero es del siglo XIX sí, pero ya nos identificamos con él, claro. Ya la gente dice, ya lo aprendimos así, ya lo cantamos así, si cantamos otra letra nos va a sonar como que no es el nuestro. Ya, sí. Entonces, yo creo que el himno, así nos identificamos, así nos gusta que se quede. Claro que Ahora, ¿cuál es tu postura? Porque en el libro tú planteas, hay unos que quieren cambiar, otros que es identidad. La postura de José Antonio, ¿cuál es? La mía es, aunque reconozco lo que dicen, decir, oye, la letra ya no tiene mucho que ver con el México actual, y hay muchos países que le cambian la letra según va pasando la historia. Se quedan con la música, porque es así, pues ya te identificas más con ella. Pero yo creo que efectivamente ya no valdría la pena cambiar la letra, porque la mayoría de los mexicanos ya se identifican con ella. Sería volver a enseñar otra cosa distinta, la gente se sentiría ajena. Si este ya no es mi himno. Claro. Entonces yo digo que se debería quedar como está, que eso es un poco lo que la gente quiere mayoritariamente. Pero sí entenderlo. Es decir, sí difundirlo cuando te enseñan el himno, es decir, las palabras, pues para que sepas de qué se trata, ¿no? De lo que se está diciendo. Eso sí creo que se tendría que hacer. Y por eso está tu libro, que es muy corto, muy conciso, nada de rollo, a lo que vas, y es un instrumento didáctico realmente interesante. José Antonio, yo te agradezco mucho tu presencia aquí en Sacro y Profano, y sobre todo el explicarnos esta lógica que efectivamente a veces no se da. Uno se aprende el himno y lo repite, pero lo interesante es cómo entender el contenido y cómo situar el contenido. Así es. ¿No? Te agradezco mucho y yo también agradezco a nuestro auditorio el haber participado, haber estado con nosotros en este tema y por supuesto lo invito a una próxima emisión de Sacro y Profano. Buenas noches. De todos. El himno nacional mexicano empezó a usarse desde 1854 y fue considerado por los liberales como una pieza de los conservadores y santanistas. Bienvenidos a Sacro y Profano, una emisión que analiza el impacto cultural, histórico, social de lo religioso en nuestra sociedad. Y le invito para que esta noche analicemos, revisemos, veamos el libro. Un himno es un canto y pieza lírica que expresa sentimientos profundos de un colectivo. En la antigüedad, los himnos estaban dedicados a las deidades, a los santos, a héroes o conmemoraban alguna hazaña. Los himnos recuerdan también celebraciones, expresan júbilo o entusiasmo. Asimismo, puede ser una composición musical que identifica a una comunidad, una región, un pueblo o una nación y une a quienes la interpretan. Estos himnos suelen ser o bien en nuestro himno nacional. ¿Pero qué significan esas expresiones? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la contextualización de estas expresiones religiosas? ¿Se afecta o se daña el carácter laico del Estado? Son preguntas que nos hacemos esta noche en Sacro y Profano, el himno nacional en torno al libro Al grito de guerra, escrito por José Antonio Crespo. Marchas o poemas líricos. Un himno nacional es una composición musical emblemática de una nación que la identifica y que une entre sí a los ciudadanos. En general, los himnos nacionales tratan de reflejar la grandeza, el sentimiento de solidaridad y la glorificación de la historia y las tradiciones de un país. Muchos himnos nacionales exaltan el patriotismo, el nacionalismo y tienen un tono bélico. La Marsellesa, el himno de Francia, es considerado el más bello.
Por el dedo de Dios escribió, el arcángel divino, en el cielo tu eterno destino. Son expresiones que están presentes